Este programa son de la entera responsabilidad de sus participantes. Damos comienzo al programa acercándonos humildemente a la Biblia. Siente el impacto que llenará tu vida con Manuel Ramos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Los hermanos y hermanas que nos escuchan a través de Radio Vida, en este su programa acercándonos humildemente a la Biblia. Así que estamos un miércoles más para darle gloria al Señor, ¿verdad? Estudiando su palabra, acercándonos humildemente a la Biblia, porque ella es la que nos habla a nosotros, la que nos guía, que nos dirige. Vamos a estar orando, ¿verdad? Para entonces comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora por permitirnos estar nuevamente en este miércoles para darte gloria y honra, para estudiar tu palabra. Bendice a los hermanos y hermanas que nos escuchan a través de la emisora de Radio Vida. Yo te pido una bendición especial con cada uno de ellos. Si alguno tiene alguna petición en su corazón, Señor, yo te pido, Señor, que tú intervengas y obres de acuerdo a tu bendita y hermosa voluntad. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que este es su programa, acerquémonos humildemente a la Biblia, ¿verdad? Así que damos gloria al Señor por una semana más. Y queremos recordar, ¿verdad?, que en este mes de mayo está auspiciando la INDULAC, la industria lechera de Puerto Rico, que es la que está auspiciando en este mes de mayo este programa. Así que exhortamos a las personas, ¿verdad?, que puedan consumir este producto de mucha calidad que ha bendecido a Puerto Rico y fuera de Puerto Rico en las últimas décadas, ¿verdad? Eso es leche de acá, de Puerto Rico. Y es importante apoyar, ¿verdad?, lo que es hecho de aquí, de nuestra isla. Así que queremos también, ¿verdad?, recordarles que nos pueden tanto escuchar por Radio Vida 90.5 FM, 1400 AM, y también nos puede escuchar por Facebook Live en la página de Facebook de Radio Vida. Ahí también nos pueden escuchar y ver también. Y en Facebook Live nos pueden escribir, pueden comentar, saludar, ¿verdad? Me gustaría, ¿verdad?, que puedan poner sus comentarios en Facebook Live de Radio Vida, darnos un feedback del programa, alguna pregunta, algún saludo, ¿verdad?, en confianza, ¿verdad? Siempre es importante, para mí, ¿verdad?, es importante tener ese feedback de los hermanos y hermanas que nos escuchan en esta hora. Así que, dicho eso, ¿verdad?, hoy tenemos un tema muy interesante. Queremos discutir y queremos dar una introducción al Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan. Así que queremos entrar a esa introducción, ¿verdad?, en forma introductoria. No nos da quizá todo el tiempo, ¿verdad?, para discutir tantas cosas de este Evangelio tan importante. Así que vamos a tratar de escoger algunos puntos importantes del Evangelio de Juan, ¿verdad? Así que ese es el tema y el objetivo que tenemos en esta tarde, discutir este libro tan hermoso que tenemos nosotros y que Dios nos ha dado para bendecirnos. Cuando hablamos del Evangelio de Juan, ¿verdad?, posiblemente redactado a finales del siglo I, posiblemente la década de los 90 después de Cristo, ¿verdad? Así que cada evangelio, ¿verdad?, tiene su discusión en la cuestión de las fechas, y Juan, ¿verdad?, es quizá la más que tiene una armonía, ¿verdad?, en la cuestión de la fecha con relación a los expertos, y pues todos indican y todos señalan que este evangelio se escribió a finales del siglo I. Queremos resaltar un dato importante en este tema de la fecha de Juan, que existe un papiro encontrado en Egipto en el 1935, que se llama el papiro de Raylan o el papiro P52. El P52 es la numeración que le ponían a los papiros, ¿verdad? La P de papiro y el 52 el orden del descubrimiento que tenían a estos objetos arqueológicos. Así que este P52, ¿verdad?, no es que sea todo el Evangelio de Juan, ¿verdad?, pero es el capítulo 18, y hay unos versos de ese capítulo 18, ¿verdad? Así que ese P52, descubierto en 1935, toda esta fecha de 1935, la década del 30, la década del 40, del 50,
hubieron muchos múltiples de descubrimientos de manuscritos bíblicos y documentos relacionados al cristianismo. Y estas décadas del 30 al 40 y 50, ¿verdad?, hubo una explosión de descubrimiento de muchos manuscritos que hoy en día, ¿verdad?, los expertos los utilizan para analizar las escrituras mucho más detalladamente. Así que tenemos esa bendición, ¿verdad? Y se descubrió este manuscrito, que es el capítulo 18, algunos versículos del capítulo 18 de Juan. Y para que tengan una idea, este manuscrito, el P52, que es algunos versos del capítulo 18, es del año 125. O sea, tenemos un manuscrito del capítulo 18, cuando le hicieron las pruebas de la fecha, carbono 14, sale 125 aproximadamente. Y eso es una fecha bastante cercana al autor. Si dijimos que Juan se escribe a finales del siglo I, en esa década del 90, 94, 95, 96, y encontraron ese pedazo de manuscrito en el 125, o sea, 125 años después, pues prácticamente para los expertos esto es un manuscrito, el papiro de Ryland es un papiro sumamente importante. Así que ya para el año 125, ¿verdad?, ya era conocido en Egipto el Evangelio de Juan. Y esa es la data, ¿verdad?, que queremos resaltar, que ya para el año 125 ya el Evangelio de Juan estaba bien conocido en Egipto. Lo que los expertos muchas veces dicen, que cuando un documento se escribía en aquella época, acuérdense que no era como ahora, ¿verdad?, que está la ciencia avanzada, puede mandar un documento por email, por PDF, no, ¿verdad? En aquel tiempo se escribió un documento y se transmitía, ¿verdad?, de comunidad en comunidad. Era un proceso bastante lento, y los expertos ponen unos 10 años aproximados para que el documento corriera bastante territorio, con bastantes comunidades, y fuera leído y fuera conocido, o se puede llamar un documento conocido. Necesitaba más o menos unos 10 años. Así que este dato de este manuscrito de Juan, el 125, pues confirma, ¿verdad?, que ya del principio del siglo II, ya el Evangelio de Juan se conocía en Egipto. También tenemos un dato también histórico, que es San Ignacio en el 110. Él habla del Evangelio de Juan en el 110. Así que ya en el 110 también, mucho antes del manuscrito que acabamos de decir, ya se está hablando del Evangelio de Juan. Así que el Evangelio de Juan, escrito a final del siglo I, cogió auge entre ese periodo, ¿verdad?, de finales del siglo I y principios ya del siglo II, ¿verdad? Así que esa es más o menos, ¿verdad?, la discusión fue más resumida, ¿no? El Evangelio de Juan se escribió para hacer una apologética. Esto es importante. Apologéticas son, ¿verdad?, para definir la palabra, apologéticas son argumentos relacionales para defender y difundir el cristianismo. En este caso, apologética cristiana, ¿no? Así que son argumentos, ¿verdad?, racionales, con el propósito de defender y difundir el cristianismo, el Evangelio. Así que el Evangelio, lo que estamos diciendo, que el Evangelio de Juan, la forma que está escrito de una manera apologética, para defender la doctrina, para defender el cristianismo, para defender el Evangelio, para tratar de usar lo mejor, en este caso, ¿verdad?, el autor de Juan, trata de usar lo mejor de la literatura griega para presentar el plan transformador y liberador de Cristo. Y esto es algo, ¿verdad?, que vamos a discutir con más profundidad en los próximos minutos, porque es importante entender que cuando uno lee el Evangelio de Juan, uno se da cuenta del trasfondo griego, no solamente en el idioma, sino en la forma de escribir, en las estrategias literarias que vienen del trasfondo griego. Así que el Evangelio de Juan, no hay duda ninguna, que es un evangelio que es como una herramienta de lo mejor de la literatura griega para presentar el plan transformador y liberador de Cristo.
para presentar el plan transformador y liberador de Cristo. Esa tarea apologética de este Evangelio de Juan viene, como dijimos, de la cultura griega, y Juan lo utiliza en su Evangelio como una herramienta para presentar a Jesucristo como Salvador, ¿verdad? Como Salvador. Así que es importante, ¿no? Y también, ya empezando a probar, ¿verdad?, de que este Evangelio era un Evangelio completamente griego en todo el sentido de la palabra, es la forma de que está escrito, ¿no? Que ya dijimos que era una forma apologética. Pues la apología era una herramienta utilizada por los filósofos griegos. Y el autor de Juan conocía estos métodos y lo utiliza en su Evangelio. Los filósofos griegos como Platón, Sócrates, Aristóteles, describieron la apología como un oratorio para defender posiciones o acciones, particularmente en el sentido de una defensa legal. Es una defensa legal, ¿verdad? Y así lo utilizaron los filósofos. Siglo IV, siglo V. Y el autor de Juan parece que domina este sistema completamente, porque lo utiliza, ¿verdad? Con toda intención, ¿verdad? Para presentar, como dijimos, a Jesucristo como nuestro Salvador. Cuando hablamos del propósito del Evangelio de Juan, en un sentido amplio, Juan escribió el Evangelio para proveer a los cristianos de la provincia de Asia Menor, ¿verdad?, de un conocimiento completo de la vida y el ministerio de Jesucristo. No hay duda que el Evangelio está dirigido a los cristianos de Asia Menor, lo que conocíamos como Asia Menor en el siglo I, que es lo que hoy se conoce como Turquía, ¿verdad? Así que el autor es de ese territorio, lo conocen en ese territorio, y él está escribiendo a esas iglesias de Asia Menor, presentando la vida y el ministerio de Jesucristo. Más específicamente, el autor escribió para conducir a sus lectores a una fe sólida sobre la base de las palabras y las obras de Jesús, y con el propósito de que tuvieran vida en su nombre, ¿verdad? Eso lo podemos conseguir, ¿verdad? O probar esto que acabamos de decir en Juan 20:31. Juan 20:31. Así que, más específicamente, el autor escribe, ¿verdad?, para que sus lectores, cristianos de Asia Menor, y todo cristiano que le llegara al Evangelio, para llevarlos y conducirlos a una fe sólida, ¿verdad?, para que conocieran las palabras de Jesús, para que conocieran prácticamente la obra de Jesús, la vida de Jesús, ¿verdad? Y eso es uno de los propósitos importantes, ¿verdad?, del Evangelio de Juan. Nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia entre Juan y los evangelios sinópticos? ¿Verdad? Porque en nuestro canon bíblico tenemos los evangelios, cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La pregunta que estamos haciendo ahora, ¿cuál es la diferencia entre Juan y los otros 3 evangelios, ¿verdad?, que se llaman los evangelios sinópticos? ¿Verdad? La palabra sinóptico viene de sinopsis, que son que Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad?, contienen, ¿verdad?, estos 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, contienen mensajes, relatos y formas de escribir comunes entre los 3. Mensajes, relatos, formas de escribir comunes entre los 3. Pero Juan no. Juan es completamente diferente. El Evangelio de Juan presenta una información, una teología exclusiva. Así que esa es una de las grandes diferencias del Evangelio de Juan con los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Seguimos preguntando,
¿Por qué? Entonces sería la pregunta ahora, ¿por qué la diferencia entre los sinópticos y Juan? ¿Verdad? ¿Y por qué no fueron iguales? ¿Por qué Juan no escribió el mismo estilo de Mateo, Marcos y Lucas? ¿Por qué Juan escribió diferente a los evangelios sinópticos? ¿Verdad? Podemos mencionar varias razones. ¿Verdad? Podemos mencionar varias razones. Número uno, la primera razón que podemos mencionar es ¿a quién se dirige el evangelio? ¿Verdad? ¿A quién se dirige el evangelio de Juan? Mateo, ¿verdad? Para compararlo con Mateo, Marcos y Lucas, Mateo se dirige a la primera iglesia, que es la comunidad judeocristiana en Jerusalén. Eso es importante. Mateo se escribe a la comunidad judeocristiana, ¿verdad? En Jerusalén. Son los primeros cristianos que se levantaron, que fueron judíos. Y Mateo está dirigido a ese grupo. Marcos se dirige a los cristianos judíos y gentiles en Roma, donde posiblemente se escribió el Evangelio de Marcos. Así que Marcos tiene como una, ¿verdad? Sus destinatarios, sus lectores de Marcos son judíos y son gentiles, y posiblemente en la región de Roma. Y Lucas se dirige al pueblo gentil, prácticamente. Así que Mateo se escribe a la comunidad judío-cristiana, Marcos a gentiles y a judíos, y Lucas al pueblo gentil. Juan, ¿a quién escribe Juan? Juan escribe para las comunidades cristianas de habla griega en Asia Menor, con el propósito de contrarrestar las enseñanzas de las comunidades cristianas gnósticas. Acuérdense que hablamos al principio, el evangelio de Juan es un evangelio apologético, defensa del evangelio, defensa del cristianismo. Así que prácticamente, si el evangelio de Juan es un evangelio apologético, ahora estamos explicando dónde está dirigido, a quién está dirigido esa contraataque, ¿no? De lo que está presentando Juan en su evangelio. Juan le está escribiendo a las comunidades cristianas en Asia Menor con el propósito de contrarrestar las enseñanzas que estaban dominando en esa región de Asia Menor, que eran las enseñanzas de las comunidades cristianas gnósticas. ¿Y qué es el gnosticismo? Tenemos que explicarlo porque para entender el evangelio de Juan y para entender dónde está dirigido el evangelio de Juan, hay que entender también el evangelio, las comunidades cristianas gnósticas. El gnosticismo, que es un conocimiento espiritual que generaba salvación, era elevar el espíritu y deshacer la carne. Así que el gnosticismo concebía al mundo o a la realidad, por llamarlo así, como una lucha entre el bien y el mal, ¿verdad? Lo que llamamos el dualismo entre el bien y el mal, que también viene de la cultura griega. El mundo espiritual, decían los gnósticos, el mundo espiritual era lo mejor. Y el mundo carnal, ellos enseñaban que el mundo carnal, el mundo material, era el pecado. Ellos despreciaban la materia, el cuerpo, y enaltecían el espíritu. Y por esa razón rechazaban la encarnación de Dios y afirmaban la parte divina y negaban la parte humana. Rechazaban la parte humana. Por eso, ¿verdad? Por eso es que ellos tuvieron problemas con la iglesia cristiana, porque empezaron a enseñar y a negar y a atacar la doctrina de la encarnación de Dios. Dios no se pudo haber encarnado porque el cuerpo es pecado, el cuerpo es malo. Y ese era el gnosticismo. Eran comunidades cristianas gnósticas que de hecho escribieron evangelios, documentos. Y también posteriormente en el siglo II trataron de que entraran al canon, ¿verdad? Gracias a Dios, ningún documento gnóstico entró al canon. Pero hubo esa discusión, esa pelea, ¿verdad? Y Juan le está escribiendo a los cristianos de Asia Menor, pero es
para contrarrestar estas falsas doctrinas gnósticas, que es las que acabamos de explicar, ¿verdad?, en forma resumida. Así que esa es la primera razón, ¿verdad? ¿A quién se dirige Juan y por qué se dirige a estos cristianos? ¿Para qué se dirige a estos cristianos? La segunda razón que podemos mencionar, por qué la diferencia entre los sinópticos y Juan, es el género literario. Especialmente el género literario de los diálogos. Y esto es muy diferente a Mateo, Marcos y Lucas. Juan literariamente es un evangelio griego, ya lo dijimos, en todo el concepto de la palabra, ¿no? Primero que fue escrito en griego, ¿verdad? Y eso ya, ¿verdad?, todo el mundo lo conoce. El griego que se escribe en el evangelio de Juan es el griego común, que le llaman koiné, ¿verdad?, que no es un dialecto específicamente, ¿no? Koiné lo que significa es común, ¿no? Un diálogo, el griego común, de la gente común, ¿verdad? Pero no significa que eso era un dialecto específico. Había muchas clases de griego común, ¿verdad? Estaba el griego jónico, el griego ático, el griego ptolomaico, ¿verdad? Y vemos en todo el Nuevo Testamento esos tres tipos de griego koiné: el jónico, el ático y el ptolomaico. Y el Evangelio de Juan se escribe en el griego koiné ático. Y el griego koiné ático, que era una belleza literaria griega, era un griego pulido, fino, era el mejor dialecto que existía. Era el griego de los académicos, de los científicos, de los juristas, de los médicos, de los filósofos. A ese nivel estamos hablando. O sea que el griego que está escrito en el Evangelio de Juan es el mejor griego común, el griego ático, que se hablaba en Atenas y en sus alrededores. Es un griego abstracto, profundo, complicado. Lo usaban los poetas y literatos como Homero, Platón, Aristóteles. Y también Juan lo utiliza en su evangelio. Así que, empezando por ahí, el griego que se utiliza en Juan no es cualquier griego. Es un griego pulido, un griego de los académicos, de los filósofos, de los científicos. Y también el género de los diálogos utilizados en el Evangelio de Juan viene de las obras griegas, que también lo utilizan. Este sistema de los diálogos, ¿verdad?, de poner a hablar a personajes, no se inventó por Juan. Ya eso se había inventado por los griegos filósofos, como las obras de Platón, la República de Platón, las obras de Aristóteles, como la Metafísica, la Ética de Nicómaco, las obras de Homero, la Ilíada, la Odisea. Esas obras tienen también el género de los diálogos. Eso, ¿verdad?, lo podemos constatar, ¿verdad?, porque esas obras las tenemos, ¿no? En resumen, todos los libros clásicos de los griegos se hicieron en el género literario de diálogos, porque los griegos enseñaban poniendo a dialogar a los personajes. Y Juan es específicamente lo que hace en su evangelio. Tiene un sinnúmero de diálogos poniendo a hablar a sus personajes para llevar una enseñanza, ¿verdad?, espiritual, ¿verdad?, dirigida por el Espíritu Santo. Para que tengan una idea, hay más de 10 diálogos en el Evangelio de Juan. Y podemos mencionar algunos de ellos para que tengan una idea. Porque Juan, como dije, heredó del arte de la literatura griega el género de los diálogos. Tenemos los judíos con Juan el Bautista en capítulo 1. Tenemos el diálogo de Felipe y Jesús con Natanael, capítulo también 1. Tenemos el diálogo de María con Jesús y los sirvientes en la boda de Canaán, capítulo 2. Tenemos el diálogo de Jesús con Nicodemo, uno de los mejores diálogos que hay en la Biblia. Jesús con Nicodemo, capítulo 3. Capítulo 4, otro excelente diálogo, Jesús con la samaritana, que es el más extenso de todos los diálogos que hay en el Evangelio de Juan. También tenemos ese Jesús con el paralítico de Betesda, Juan capítulo 5. Jesús con los discípulos, Juan 6. Jesús con los fariseos, capítulo 9. Capítulo 10, Jesús con los judíos. Capítulo 11, Jesús con los discípulos sobre el tema de Lázaro. Capítulo 18, otro diálogo, Jesús con el sumo sacerdote.
Tenemos otro diálogo también en el capítulo 18, Jesús con Pilato. También Jesús con María Magdalena, capítulo 20. Jesús con los discípulos y Jesús con Pedro, capítulo 21. Aproximadamente 15 diálogos. 15 diálogos en el Evangelio de Juan. Así que Juan heredó el arte de la literatura griega utilizando el género de los diálogos. Una excelente herramienta para que nosotros podamos percatarnos de la narrativa que está sucediendo y recibimos directamente el mensaje de lo que Juan está tratando de llevar, que ya dijimos que era la obra, la vida, el ministerio de Jesús y presentar a Jesús como Salvador. Otro punto importante es que el Evangelio de Juan comienza diferente a los demás evangelios sinópticos. Mateo y Lucas empiezan con el relato de Jesús con su nacimiento en Belén. Mateo y Lucas comienzan igual. Comienzan narrando el nacimiento de Jesús en Belén. Y también resaltando el aspecto judío de la línea mesiánica a través de la genealogía. Marcos comienza un poco diferente a Mateo y Lucas. Marcos empieza su relato con el principio del ministerio público de Jesús, cuando tenía 30 años aproximadamente. O sea que Marcos no toca el nacimiento de Jesús. Va directamente al ministerio de Jesús. Y Juan no comienza como Mateo y Lucas. Juan no comienza como Marcos. Juan comienza totalmente diferente. Juan comienza su relato antes que él se encarnara como hombre aquí en la tierra. Juan 1:1. En la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, dice: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces Juan se fue más atrás. Ni comenzó en el ministerio de Jesús como Marcos, ni tampoco comenzó el nacimiento de Jesús como Mateo y Lucas. Juan comienza en el principio, demostrando que este documento de Evangelio de Juan es un documento apologético, un documento totalmente teológico, para llevar un mensaje específico para contrarrestar doctrinas falsas que estaban corriendo a finales del siglo I. Vamos a mencionar ahora unas características del Evangelio de Juan, pero antes de eso, ¿verdad?, queremos recordar, usted está escuchando el programa Acerquémonos confiadamente a la Biblia, ¿verdad? Por si alguno nos ha sintonizado tarde, este programa es todos los miércoles de 5 a 6. Acerquémonos humildemente a la Biblia. Así que le damos la bienvenida a los que están sintonizando. Y también recordarle, ¿verdad?, que también nos pueden ver por Facebook Live, en la página de Facebook Live de Radio Vida 90.5 FM y 1400 AM. En Facebook Live nos puede escuchar, nos puede ver. Y también, ¿verdad?, me gustaría que, ¿verdad?, sentir ese feedback. Usted puede escribir en Facebook Live, escribir, saludar, preguntar, ¿verdad? Eso es muy importante para mí, ¿verdad?, que puedan escribir y poderle saludar a través de esa herramienta. Así que continuamos, ¿no? Vamos a comenzar a mencionar algunas características del Evangelio de Juan, aparte de las que ya mencionamos. En el Evangelio de Juan hay algo bien particular, y es que en el Evangelio de Juan, a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, Juan, los milagros son llamados señales. Mira qué cosa más interesante. La palabra milagro no existe en Juan, no existe en el Evangelio de Juan, sino que se sustituye por la palabra señal, señales. Y hay 7 de ellos. 7 de ellos son destacados de modo especial junto con la resurrección de Jesús. Pero la palabra señal sola aparece 18 veces en Juan. Y la palabra milagro, como ya dije, no aparece en ningún sitio en Juan, sino que es la palabra señal. O sea que mientras Mateo, Marcos y Lucas le llama a estos eventos sobrenaturales milagros, Juan le llama señal.
Interesante. El milagro, ¿verdad? Queremos definir milagro, es como decir, conecta una acción sobrenatural de Dios sobre la persona, particularmente sobre la persona. O sea que el milagro es la conexión de una acción divina sobre la persona. Y este término, ¿verdad? Como ya dijimos, no aparece en el Evangelio de Juan. La señal, que sí aparece en Juan, 18 veces en Juan. La señal, que en griego es semión, es mucho más profundo que milagro. Es un término mucho más profundo que la palabra milagro, o que el término milagro. La señal también es algo sobrenatural, igual que el milagro. Pero también es un signo, o sea, que la señal es el significado del milagro. Quiere decir que une a una acción sobrenatural de Dios y lo conecta con el significado del reino. Así que la señal es mucho más amplio que el milagro. Porque la señal no solamente hace conexión con la persona, sino que también hace una conexión con lo que llamamos el reino de Dios. Ya tiene propósitos específicos para resaltar no solamente a Dios particularmente, sino el reino de Dios, a su obra, a su reino. Así que el término señal es mucho más amplio en este sentido que el término milagro. Y por eso es que Juan lo utiliza. No se crea que esto es por casualidad. Juan lo utiliza con toda intención. Con intención y alevosía. O sea, lo hace con toda intención, con todo propósito. Para presentar las características del reino de Dios. ¿Verdad? Las señales en Juan, como también en los sinópticos, que son los milagros, siempre tienen una enseñanza y una reflexión teológica. O sea, las señales no se dan de casualidad, sino que tienen propósitos, significados y objetivos específicos. Y eso es lo que me gusta de Jesús. Jesús no hace milagros por hacer milagros, ¿verdad? Ay, quiero hacer los milagros hoy, vamos a hacer los milagros. No, los milagros de Jesús son con propósitos, con significado, con objetivos específicos, ¿verdad? Estas diferentes señales resaltan un aspecto de Jesús y las señales no se repiten. Ninguna señal en Juan se repite. Y lo que hace es presentar aspectos espirituales o aspectos de Jesús. Las 7 diferentes señales en Juan son convertir el agua en vino, Juan capítulo 2. Esta señal de convertir el agua en vino en Juan es como presentar a Jesús como el Señor de la felicidad, de la vida abundante y de la salvación. Porque el vino significaba brillantez, significaba alegría, significaba abundancia. Y Jesús es el Señor de la felicidad, de la vida abundante, de la salvación. Así que detrás de esta señal de convertir agua en vino, había un mensaje, había un significado específico, que era presentar a Jesús como Señor de la vida abundante, de la salvación. Segunda señal en Juan, Jesús sana a la distancia al hijo de un noble, Juan capítulo 4. En esta señal Jesús es el Señor del espacio, ya que Jesús sanó a la distancia al hijo del noble. No tuvo que ir físicamente a sanarlo, sino que a la distancia lo sanó. Así que Jesús es amo o Señor del espacio. Tercera señal en Juan, sanidad del paralítico de Betesda, Juan capítulo 5. Esto señala que Jesús es el Señor del tiempo, ya que el enfermo tenía 38 años paralítico. Y entre más años pasaba, más crónica se volvía la condición. Pero a pesar de los 38 años de esta condición, Jesús pudo sanarlo. Así que Jesús es Señor del tiempo. Cuarta señal, la multiplicación de los panes. Juan capítulo 6. Jesús es el Señor de la cantidad. Él multiplica. Es el único matemático, ¿verdad? Que multiplicando por 0 te da un valor, ¿verdad? Como dice el texto de Isaías, ¿verdad? Aunque tú no tengas fuerza, ¿verdad? Aunque te falten las fuerzas, yo te las multiplico. Porque Dios es el matemático de los matemáticos. Y aunque esté en 0, Dios las multiplica
y te bendice. Así que Jesús es el Señor de la cantidad, de la multiplicación. Quinta señal, Jesús camina sobre el mar. Y aquí, ¿verdad?, podemos decir que el significado teológico es que Jesús es el Señor de la ley natural. Jesús es el amo de la ley natural. No hay leyes naturales que se sometan al poder y a la soberanía de Jesús. Y eso es lo que está presentando Juan en su evangelio. Sexta señal, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Juan capítulo 9. Jesús es el amo, el Señor del dolor, de la tristeza, porque el ciego estaba sufriendo por su condición. Eso es bien importante. Cuando hablamos de que Jesús es el Señor de la tristeza y del dolor, es que en medio de mi dolor, en medio de mi sufrimiento, Jesús, Dios, me acompaña, no me deja solo. Y lo digo así, de esta forma, porque hay muchas enseñanzas que están corriendo por ahí, que si yo estoy sufriendo y tengo dolor y las cosas no me están yendo bien, pues eso es señal de que Dios no está contigo. Eso es más falso que las falsedades más grandes. No. Este mensaje de este milagro de la sanación del ciego de nacimiento, uno de los mensajes teológicos de Juan, es que Jesús es el Señor, que Dios nos acompaña en el dolor, que Jesús nos acompaña en el sufrimiento, que Él no nos deja solos, que Él es amigo fiel que nunca falla. Séptima señal y última, la resurrección de Lázaro. Resucitó a Lázaro. Juan capítulo 11. Y esto señala el mensaje claro teológico que Jesús es el Señor y el amo de la muerte y la vida. La muerte no puede sostener a Jesús después cuando Él resucitó, al tercer día. Jesús está por encima de la muerte, ¿verdad? Así que Jesús es el Señor de la muerte y la vida. En el momento que nos toque irnos para arriba, sepa usted que ahí no se acabó todo. La vida en Cristo continúa. Y Dios nos promete algo muy importante después de la muerte: que seguimos estando en la presencia del Señor. Y seguimos estando en la presencia del Señor. Así que es importante entender que Juan, a través de estas 7 señales, ¿verdad?, que le llama señales, tiene mensajes específicos y nos muestra, nos enseñan los aspectos teológicos de Jesús, nuestro Salvador. El Evangelio de Juan tiene una característica muy importante, y es que resalta la divinidad de Jesús, resalta la persistencia de Jesús, presenta a Jesús coeterno, coexistente, misma sustancia que el Padre, mismo ser que el Padre, es coeterno, coexistente con el Padre. Y eso también lo presenta con claridad el Evangelio de Juan. Así que el Evangelio de Juan es perfecto para resaltar la divinidad y la persistencia de Jesús. Y también la humanidad, ¿verdad? Porque en Juan capítulo 1, esa palabra que era en el principio, que era Dios, en el verso 14 dice, y se hizo carne, ¿verdad? Y eso es lo interesante. Y eso es un ataque directo a la doctrina gnóstica, que creían que el cuerpo era malo, que el cuerpo era pecado. Mira, usted que dice que el cuerpo es pecado, que el cuerpo es malo, déjeme decirle que la palabra, el verbo, el logos, se hizo carne. Y la carne viene a ser tan sagrada porque el Dios eterno se encarnó para ser empático con la humanidad, para unirse, para tender un puente con la humanidad, para salvarnos. El Cristo en Juan es presentado fundamentalmente como el revelador de Dios en el mundo. Esta función reveladora es desarrollada de una doble forma. La cristología de la encarnación Juan la une con la cristología del enviado. Y también Juan concluye en capítulo 20 y subraya y resalta que cristología y soteriología van unidos. La cristología y la salvación van completamente unidas. Y eso viene a ser la conclusión teológica de Juan en su hermoso evangelio. Amén.
Como último tema de esta introducción de Juan, vamos a resaltar los primeros versículos, ¿verdad? Juan capítulo 1, del 1 al 3. Un texto muy famoso, muy conocido, ¿verdad? Y la pregunta aquí sería, ¿cómo Juan le lleva este mensaje, esta apologética, este mensaje teológico de Jesucristo a los judíos y a los gentiles? Porque le está escribiendo a los dos grupos, a las comunidades cristianas que estaban en Asia Menor, que estaban compuestas por judíos y gentiles. La pregunta es, ¿cómo Juan les va a llevar el mensaje de Jesucristo a estos dos pueblos? Y el Espíritu Santo, ¿verdad? Esas son mis palabras acá. Le prendió el bombillón a Juan y le dio una idea tremenda. ¿Cómo Juan podía presentar el mensaje de Cristo a estas dos culturas, judía y griega? Vamos a explicar primero la judía. ¿Cómo Juan logró esto? Presentar a Jesucristo a la comunidad judía, a la cultura judía. Y podemos empezar diciendo que tanto en el pensamiento griego como el judío existía el concepto del verbo. O sea, aquí Juan, ¿verdad?, se dio cuenta que la clave era la palabra, el verbo, el logos. Porque tanto judíos como gentiles griegos utilizaban esos términos para sus respectivas teologías y en sus pensamientos teológicos. Así que aquí fue, Juan se fue por ahí. En el trasfondo judío, una palabra era mucho más que un mero sonido, ¿verdad? Una palabra era algo que tenía una existencia activa e independiente. Eso es para el pensamiento judío. La palabra era algo poderoso, era algo activo, no era simplemente un sonido que sale de la boca, no. Para el judío tenía mucho más profundidad, era palabra activa, que estaba en movimiento. Y ellos enseñaban que la palabra de Dios, ¿verdad? En muchos textos del Antiguo Testamento se enseña que la palabra de Dios habitó entre nosotros, como palabra viva, la palabra activa, dinámica, la razón, la sabiduría. Y esto estaba en el pensamiento judío. La palabra era algo activo. No sé si se recuerdan del relato de la historia de Isaac cuando iba a bendecir a sus hijos, a su primogénito. Que se supone que bendijera al primogénito de Esaú. Pero ahí, ¿verdad? Su esposa, ¿verdad?, hizo un trabuco ahí, ¿verdad? Y llamó a su preferido, a Jacob, ¿verdad? Le puso ahí un vestido parecido al de Esaú, que era velludo. Le puso un perfume de campo, como si estuviera venido del campo. No sé qué marca era ese perfume, pero... Y cuando su papá Isaac, ¿verdad?, se le acercó, tocó, la nariz funcionó, ¿verdad? Este es Esaú, huele a Esaú. Y lo engañaron. Isaac bendijo a Jacob pensando que era Esaú. Cuando Esaú se entera, la Biblia dice que lloró, gritó, pidiendo la primogenitura, cuando ya la había vendido a Jacob, ¿verdad?, un tiempo atrás, por un plato de lentejas. Yo recuerdo cuando yo era adolescente, yo leí este pasaje, yo no lo entendía. Bien, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con Isaac? Se dio cuenta que lo engañaron, pues nada, bendice al otro y ya. Pero esto hay que entenderlo en el concepto judío, del pensamiento judío de la palabra. Para Isaac, después que la palabra salió por su boca, una palabra de bendición a Jacob, ya Isaac no podía retractarse, porque para el judío la palabra era activa, era viva, no se podía retractar. Por eso es que la bendición fue para Jacob, ya no había cambio. Juan, el autor del Evangelio, sabe esta información, y Juan les dice a los judíos, esa palabra que es viva, esa palabra que es activa, que ustedes judíos enseñan que es dinámica,
esa palabra que es la razón, esa palabra que es la sabiduría, esa palabra judío, déjeme decirle que se llama Jesucristo. Y ahí llegó a los judíos. Presentó a Jesucristo a través de la palabra, presentó a Jesucristo a los judíos. Así que ya resolvimos, ya explicamos cómo Juan llevó el mensaje de Cristo a los judíos. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo se le iba a presentar a los griegos? Que eran los gentiles, que tenían la cultura griega. Y en el trasfondo griego estaba la idea de logos. La palabra logos es un término filosófico para designar las leyes universales del mundo, la ley del ser. Y los filósofos trabajaban estos términos. Así que para los griegos ese término era un término que se utilizaba, que lo manejaban en el cuarto, quinto siglo. Entonces no era nuevo. Cuando Juan habla de la palabra, en Juan 1:1, los griegos que están escuchando, los gentiles que están escuchando de cultura griega, lo están entendiendo, porque ya se sabía de ese término. Ya los filósofos griegos habían trabajado el término del verbo, de la palabra. En Éfeso, que ya dijimos que Éfeso es donde se dirige el Evangelio, fue donde empezó esta idea de la palabra, el logos. Alrededor del año 560 a.C., por un filósofo griego llamado Heráclito con H, el cual afirmó que el mundo es un constante cambio o devenir. Él fue el primero que dijo, espérate, esto es como, el mundo es un constante cambio. Aquí no hay nada estático, el mundo está en movimiento. Eso fue Heráclito en el siglo VI antes de Cristo. Entonces Heráclito dijo, si el mundo es un constante cambio de venir, entonces él se preguntó, ¿qué mantiene la armonía del cosmos ante este constante cambio? Mira qué pregunta se hizo Heráclito, filosofando. ¿Qué mantiene la armonía en el cosmos ante el constante cambio? También se preguntó, ¿por qué continúan habiendo 4 estaciones? ¿Por qué no viene a ser todo un caos total? Preguntas importantes que se hacía Heráclito. Y Heráclito, en el siglo 6 y 5 antes de Cristo, se contestó esa pregunta. Pregunta complicada, y él se la contestó, filosofando. La contestación de Heráclito es por el logos, por la palabra, por el verbo. Porque más que una palabra, es un principio que mantiene orden y armonía en el universo. Así que las 3 preguntas que dijimos, especialmente la primera, ¿verdad? ¿Qué mantiene la armonía en el cosmos antes del constante cambio? Heráclito dijo, es el logos. El logos es el que mantiene la armonía en el cosmos, a pesar de un constante cambio. Así que Heráclito empezó a enseñar y profundizar en este tema. Heráclito enseñó, el logos es la palabra que controlaba todo el movimiento del mundo. Él dijo, el logos, la palabra sostenía el universo, es la que sostiene el universo. El logos, dijo Heráclito, habita en todo hombre y le da la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Mira hasta dónde llegó Heráclito con el logos. El logos es el que le da la capacidad al ser humano para saber entre el bien y el mal. Heráclito dijo, el logos le da al hombre el conocimiento de la verdad. Mira para allá. Estaba a punto de convertirse. Filosofando, razonando. El Evangelio de Juan, el autor del Evangelio, sabe esta información y utiliza el término logos para llevar el mensaje de Jesucristo a los griegos, a la cultura griega. Así que Juan le dice a los griegos, ese logos que ustedes creen que controla el movimiento de este mundo, ese logos que ustedes dicen que sostiene el universo, ese logos que ustedes dicen que está en todo hombre y que le da la capacidad de discernir entre el bien y el mal, ese logos que ustedes dicen que da al hombre el conocimiento de la verdad, sepan ustedes, entérense en ustedes, que ese logos se hizo carne y se llama Jesucristo.
excelente. Juan, como dicen por ahí, se la comió. El Espíritu Santo le dio una sabiduría, lo guió, porque como dicen por ahí, mató a 2 pájaros de un tiro. Usó el término logos, término palabra, para llevar el mensaje de Jesucristo a las 2 comunidades que existían, los judíos y los gentiles con la cultura griega. Excelente, tremenda palabra, ¿verdad? Y eso lo podemos, ¿verdad?, disfrutar en ese Evangelio de Juan. Así que no hay duda ninguna que el Evangelio de Juan tiene un mensaje completamente teológico, un mensaje que tiene que ver con la defensa apologético, la defensa del cristianismo, para contrarrestar las doctrinas gnósticas que estaban atacando a la iglesia a finales del siglo I. Y entonces hoy en día nosotros tenemos esta joya de la literatura, porque eso es lo que es Juan, una joya de la literatura. Y nos presenta a un Jesucristo divino, persistente, pero que esa persistencia, ese Jesús divino, se encarnó y habitó entre nosotros y dio su vida por nosotros y nos salvó. Y ahora usted y yo tenemos la única solución, alternativa, la única puerta de salvación, que se llama Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Así que quisimos, ¿verdad?, dar esta introducción del Evangelio de Juan. Espero que lo hayan disfrutado. Acuérdense que nos pueden escribir en la página de Facebook de Radio Vida para, ¿verdad?, saludarnos, preguntarnos, darnos el feedback del programa. Y prácticamente, ¿verdad?, queremos también señalar, ¿verdad?, queremos coger unos segundos para saludar a los hermanos que nos han escrito. Nuestro hermano pastor Andrés Méndez nos escribió, así que Dios te bendiga, pastor, gracias por el respaldo. También nos escribió nuestra hermana Rosa Santa, esa es mi madre, Dios te bendiga, bendición. Mi amigo Alexis Delgado también, Dios te bendiga, Alexis. Carmen Soto, un estudiante allá de la Universidad Teológica del Caribe, donde damos clases, también saludo a Carmen. Y nuestro hermano Julio, aquí hermano de la Iglesia de Bautista, Dios te bendiga, Julio. Guillermo Heredia nos escribió. Guillermo es también estudiante de la Universidad Teológica, uno de nuestros estudiantes, que he tenido el privilegio de dar clases a un grupo de estudiantes, ¿verdad?, preparando ministros y futuros pastores, ¿verdad? Y eso para mí es una bendición. También nos escribió y nos está saludando el pastor Michael Carraquillo, un amigo y hermano, allá pastor en Isabela. Dios te bendiga, Michael. Jorge también, Bullet, que es un estudiante también de la UTC. También Villermina, también estudiante, así que también nos escribió Villermina. Dios te bendiga. Un abrazo, Dios bendiga a los hermanos que nos han escrito y que nos han saludado por acá por la página de Facebook. También tengo a los que nos dieron like, a William Marrero, también a Gaby, Soeli, te bendiga, también nos están escuchando, hermanos que queremos mucho. Joanny Santa, mi prima, te bendiga, Joanny, también nos está escuchando. Así que Dios bendiga a los hermanos y hermanas que nos escucharon en este día de hoy. Queremos, ¿verdad?, anunciar que ya nos informaron que este programa va a continuar para el mes de junio, ¿verdad? Habíamos dicho que era para el mes de mayo y prácticamente, ¿verdad?, ya nos informaron que vamos a continuar, ¿verdad?, para el mes de junio. Así que doy gracias a Dios, agradezco a la pastora Cecilia Dame, a la Junta de la emisora Radio Vida, a la gerente Yaracet también. Así que Dios bendiga a estas personas y prácticamente, ¿verdad?, que nos dan esa oportunidad de llevar la palabra del Señor, que sabemos que está siendo de edificación, porque siempre, ¿verdad?, tenemos que recordarnos que tenemos que acercarnos a la Biblia humildemente. Nosotros no le hablamos a ella nos va a hablar a nosotros. Y también damos gracias al técnico Roberto Medina. Te bendiga, Roberto, que está aquí, el que hace posible, ¿verdad?, que salgamos al aire. Así que también quiero reconocerlo en esta hora. Y muchas gracias, Roberto,
por tu servicio. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, que la bondad, la gracia y la paz de Dios nos inunde en esta hora y siempre. Amén. Si eres intolerante a la lactosa, te tenemos grandes noticias. Ahora la variedad de leche sin lactosa Indulac está disponible en un nuevo empaque familiar de 48 onzas para que disfrutes en grande su nutritivo y rico sabor. Más grande para más café, más vasos de leche y más recetas para toda la familia. El nuevo empaque de 48 onzas de las leches sin lactosa Indulac en la sección refrigerada de tu supermercado favorito. Indulac, la buena crianza. Acabas de escuchar el programa Acercándonos Humildemente a la Biblia, todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde con Manuel Ramos por esta, tu estación, Vida 90.5 FM y 1400 AM. Pastor, pastora,